La próxima vemos búsqueda, porque la parte de búsqueda necesita algo de los algoritmos de ordenamiento, así que vamos a ver ese orden. Vamos a ver esto, vamos a ver cómo funcionan y después googleé y busqué algunos códigos ya armados y hice procedimientos y agarré un programita en Pascal que prueba los 3 algoritmos de ordenamiento. Así despacio, después si quieren se los paso. Algo interesante como para comparar lo que se plantea acá en la presentación y cómo es la implementación real de eso, que se puede hacer casi exacto o si no con algunas variantes. Ahora les muestro eso para ver si entienden. Yo creo que tendrían que, como les dije siempre, leer código les va a hacer muy bien, así que vamos a comparar ese código como aparece acá contra algo hecho en Pascal de algún autor encontrado y de otra parte mía, así que hice un rejunte de código y armé un programa con varios procedimientos. Cada procedimiento tiene el algoritmo de ordenamiento implementado con algunas pequeñas variantes con respecto a esta, así que si la pueden detectar, bienvenidos sean. Métodos de ordenamiento. Nosotros trabajamos en la cátedra con 3 métodos de ordenamiento que se denominan ordenamientos simples, ¿sí? Hay métodos de ordenamiento más avanzados, como el quicksort, como el heap, hay otros algoritmos, el shell también, que son métodos que no los vemos en la cátedra, pero si los pueden investigar, los quieren investigar, son bastante interesantes. Lo traje en mi libro hoy, el libro este después lo traigo el de estructura de datos, ahí está también explicado, están explicados, por si quieren verlo, sacarle una copia. Pero nosotros nos basamos como primera medida trabajar sobre algoritmos simples, sencillos en cuanto al código y a la lógica que usan, y trabajan in situ, o sea, trabajan sobre el mismo vector, no necesitan ninguna estructura de soporte ni nada. Inclusive algunos algoritmos de los avanzados se utilizan para ordenamiento de otro tipo de estructuras que son mayores o son más grandes que las que vemos en estos sencillos algoritmos y tienen implementaciones un poco más complejas. Por eso hoy optamos para quedarnos con estos 3. Y esta frase, digamos, que significa que se trabaja sobre el vector en sí para el ordenamiento con ayuda de algunas variables simples nada más. Son métodos simples y se denominan de tipo directo, ¿sí? Y los 3 que vamos a ver son el de selección, inserción e intercambio. Después los avanzados hay variantes, son mucho más rápidos, empiezan a comparar, digamos, el tiempo, digamos, de ordenamiento de un vector. Hay una página que después, voy a ver si la encuentro, mostraba en vivo e en directo, con un vector determinado, cómo hacía el ordenamiento y qué tiempo tardaba cada uno de estos vectores, de estos algoritmos. Y de estos 3, este era uno de los más potentes. Inserción. ¿Sí? El de inserción. Después venía el de intercambio y el de selección era el más inestable, por así decirlo, el más lento, en comparativa con los 3, viéndolo en vivo en directo, ¿sí? Con algo muy desordenado, algo totalmente pata para arriba, o sea, totalmente al revés, o sea, yo lo quiero ordenar ascendentemente el contenido, estaba totalmente descendente, ¿sí? Entonces en ese caso era lo más difícil, digamos, o una de las opciones más difíciles. En ese caso siempre el de inserción llevaba la de ganar. Ahora el de intercambio ganaba mucha fuerza cuando había un desordenamiento pobre, o sea, el contenido estaba poco desordenado. Entonces el de intercambio hacía menor cantidad de pasadas y resolvía el problema antes. Ahora vamos a ver por qué. En realidad el de intercambio, si se ponen a buscar o googlear en internet, ejemplos, aparecen de otras universidades, aparecen de desarrolladores y demás. El que vemos hoy es un método mejorado. Antes se utilizaban 2 estructuras para, ¿sí? Que sí o sí daban una cierta cantidad de vueltas asociadas directamente al tamaño del vector. En cambio este ahora hace una cierta cantidad de pasadas, pero cuando detecta que en alguna pasada no se produjo ningún tipo de cambio, significa que no encontró ningún desorden, automáticamente frena.
Entonces la diferencia entre uno y otro, entre usar un para y un mientras, era que el para sí o sí se completa la cantidad de ciclos, de acuerdo a lo que ustedes configuran en el encabezado, y al cambiarlo por un mientras, uno de los dos para se cambia por un mientras, se utiliza una variable tipo bandera y entonces esa pregunta que hace mientras evalúa si hubo o no permutación o cambio durante una pasada de revisión que hace el intercambio, y si hay una permutación o un cambio, vuelve a hacer otra pasada hasta que no detecte ninguna modificación. Entonces, si yo tengo un vector de 100 posiciones y tengo desordenado 2 o 3 elementos, el intercambio va a ser uno de los más rápidos que va. O sea, que va a resolver el problema. Después, si vamos a vectores extensos y con mucho desorden y demás, el más potente es el de inserción. Probado, digamos, en ciertos sitios y con varias opciones de entrada. Así, vamos a ir viendo algo de código, que no estoy hablando demasiado. Entonces, acuérdense, vamos a ver los tipos de algoritmos directos, ¿sí? Simples también se les suele llamar, que hacen o permiten un ordenamiento del contenido de un vector, limitado directamente o solamente a eso. No se ordenan matrices, no se ordena, o sea, otro tipo de arreglo que no sea el de una sola dimensión. Si el día que necesiten ordenar una matriz va a ser algo complejo, digamos, a menos que digan voy a ordenar todas las filas de menor a mayor, entonces en el caso van a tener que considerar a cada fila como un vector y aplicar ordenamiento por fila o por columnas. Pero el ordenamiento del contenido completo de una matriz no he visto algoritmos que hagan una cosa así. ¿Está? Si lo encuentran, lo desarrollan, me lo pasan, lo probamos, estaría espectacular, ordenar una matriz que sea 3x3, 4x4, pero el contenido ordenado de acuerdo a cómo se lee, por ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Se lee, acuérdense que siempre empieza en la 1-1 y va hasta la última columna y después baja al primer elemento de la segunda fila. Entonces tendría que estar ordenado en ese orden de lectura, en el orden natural, acuérdense, siguiendo cómo se definieron las dimensiones. Estaría bueno, no lo he visto nunca un algoritmo que ordene una matriz completa. Sí, acuérdense, si lo necesitan hacer un día, lo pueden hacer por fila o por columna, aplicando estos algoritmos, considerando una columna o una fila un vector. Hay que hacer algunos apuntes, pero se podría llegar así. Pero nosotros nos vamos a enfocar en algo sencillo, es un vector. No es una matriz, no, siempre se ordena un vector, algo de una sola dimensión. Inserción directa. La idea de la filosofía, y esto es algo que normalmente se toma en los exámenes, ¿sí? No he visto, y no recuerdo, ni yo tampoco lo pregunto, específicamente el algoritmo. ¿Sí? Se supone que eso ya está documentado, está en libros, está en todos lados, o sea, ustedes pueden encontrar el algoritmo, no tiene sentido que se lo aprendan en memoria. Capaz, se lo pueden llegar a aprender de memoria en algún momento por el uso. Si lo están usando constantemente, se lo aprenden. Pero no es necesario que se sepan todo código que ya tiene una estructura y un formato de memoria, porque existe, o sea, van, lo copian, lo pegan en su código y ordenan. Es un poco lo que estuve haciendo hoy, preguntando código, en algunos casos corrigiendo algunas pequeñas cosas, pero tomé un código y lo ocupé y probé y ordena, perfecto, digamos, o sea que es lo mismo que tiene que hacer acá. Estos códigos ya existen, están probados, hay algunas variantes pequeñas, pero, o sea, en sí, ¿cuál es el objetivo? Que ordene el contenido de un vector. Chao. ¿Está? Y si lo ordena, está bien. Ahora, después lo que tenemos que definir es cuánto tiempo consume haciendo el ordenamiento. Esa es la diferencia cuando ustedes van a decir, no, este es mejor, este es peor, van a ver si alguien hizo pruebas, qué tiempo dura cada uno, lo que les decía yo de esa página hoy, no sé si la puedo encontrar, pero podemos ver, digamos, esos tiempos en vivo y en directo con alguna prueba real. La idea de la inserción directa se basa en lo siguiente. Se considera, digamos, que hay una porción del vector que va a ser la porción ordenada y una porción desordenada. La porción ordenada comienza con el primer elemento. ¿Está? Y después se tiene el primer elemento como ordenado y del siguiente, o sea, el número 2 al n,
de la porción desordenada. O por ejemplo, acá en este caso es un ejemplo un poco más genérico, dice que de la posición A sub 1 a A sub I menos 1 es un arreglo destino, es el considerado arreglo ordenado. O es una porción, en realidad el vector va a ser una sola cosa. Nada más que vamos a considerar una porción ordenada y una desordenada. Lo que se va haciendo es se toma el primer elemento de la desordenada y se lo inserta en la posición correcta en la sección ordenada. Y para eso se produce el corrimiento. O sea, vamos a ir buscando el lugar correcto, lo dejamos caer y es, mientras fuimos buscando el lugar correcto en la porción ordenada, se van produciendo corrimientos. La idea es ir encontrando el lugar donde tendría que ir ese elemento. Entonces se va tomando el primer elemento de la porción desordenada y se lo inserta en la ubicación correcta acá. Se toma el segundo elemento y se busca. Mientras esta va creciendo, esta se va achicando. Y se supone que después, cuando tomen el último elemento de la porción desordenada, lo van a insertar en la porción ordenada y el arreglo va a quedar completamente ordenado. Todo ese corrimiento, acuérdense que no es posicional, sino es de contenido. O sea, el contenido va a variar, va a estar en la posición, perdón, a lo que voy es, por ahí no sé si se va a entender el concepto. No quiere decir que estemos cambiando lugares, sino lo que cambiamos, el elemento en sí se mantiene en la posición de siempre. El quinto elemento es el quinto elemento. Lo que se cambian son los contenidos. Acuérdense que el vector es fijo, estático. El arreglo en sí es estático, ¿no? Los elementos tienen una posición según cómo se definieron y esa posición se mantiene. Todo ese corrimiento que yo les digo es siempre de contenido. Yo esto aclaro porque en la definición de arreglo que le di la clase pasada dice que es un conjunto ordenado de elementos, que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo hoy. Quiero que se separen, o sea, que tengan bien claro eso. ¿Se entiende la diferencia entre un conjunto ordenado de elementos y un método de ordenamiento? ¿Qué quiere decir una cosa y qué quiere decir otra? Esto que estamos haciendo es según contenido, o sea, lo que tiene guardado el elemento. ¿Y la definición a qué hace referencia? A la estructura. ¿A qué? ¿A qué es la estructura? Formato. ¿Cómo es el arreglo? ¿Cómo se Homogéneo. imagina en la memoria? Homogéneo. No, homogéneo sí, estoy hablando de la palabra específica. O sea, es un conjunto de elementos homogéneos porque son todos del mismo tipo. ¿Sí? Finito, ¿por qué? Porque está acotado, ¿sí? No se puede expandir ni contraer. Son 50 elementos, 50, 10, 10, 20, 20. ¿Y la palabra ordenado en la definición a qué hace referencia? A ver, ¿se acuerdan? A que cada posición. Ay, ¿cómo era? Sí, sí. Todos los elementos tienen una posición dentro del conjunto, una ubicación. Esa ubicación, ¿sí? Después va a ser asociada a lo que denominamos índice. Entonces, Cada posición del índice permanece. el arreglo está compuesto por elementos que son homogéneos, una cantidad finita, y son ordenados. Y el acceso o la ubicación de cada elemento va a estar dado por el índice. El índice me va a definir cuál va a ser el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento. Todo eso va a estar asociado a la dimensión que se haya definido. Ahora vamos a ir viendo eso con el ejemplo que vemos acá. Pero el orden tiene que ver con que todos los elementos ocupan una posición dentro del arreglo. Ese es el orden. El elemento en la posición 1 es el elemento en la posición 1. Ese elemento no va a cambiar de lugar y se va a ir a la posición 11 o después a la 15. No, se mantiene, porque después si yo quiero hacer referencia al contenido del elemento 1, es ese, no es otro que haya cambiado de lugar o se me despatarraron los elementos y se fueron todos a distintos lugares. Acuérdense que es una estructura estática, se definen 5 elementos, el elemento 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué es lo que contengan después los elementos? Es otra cosa. Para eso estamos trabajando acá, para ordenar el contenido. Entonces, en la definición, cuando hablamos de orden, es el orden del elemento, la ubicación del elemento, dónde está situado el elemento dentro del conjunto. Ese es el orden, en la definición de arreglo. Y acá estamos hablando de ordenar lo que contiene el arreglo. ¿Sí? Vamos a ir viendo los ejemplos. Entonces, me voy a separar dos arreglos, dice cada paso comenzando con i igual a 2. ¿Por qué comienza con i igual a 2? Porque el primer elemento va a ser considerado como el arreglo ordenado.
O sea que comienza con un elemento ordenado. No puede estar desordenado si es uno solo. Entonces, ese está ordenado. Y el 2 al n van a ser desordenados. Y entonces empieza tomando el 2 y colocándolo antes o después del primer elemento. En ese caso, si va a ir Lo va antes, comparando, digamos. lo que hace lo corre al primero al segundo lugar y deposita el segundo en el primero. Y si la comparación se da que no hay que hacer ningún cambio, los deja como está y ya toma que el primero y el segundo están ordenados y va en busca del tercero. Y lo empieza a comparar con todos los elementos ordenados. Lo inserta donde corresponde y busca el cuarto. Pero ya el tercero, el segundo y el primero están ordenados en contenido. Y así, va a ir buscando posición por posición hasta llegar a la última. Ahora vemos el código de la gráfica. Insertando en el adecuado. Hasta ahí vamos. Entonces, como sabemos cuál es el sitio apropiado, como el arreglo de destino está ordenado, esa sería la porción inicial del vector, ahora vamos a ver, podemos descargar el elemento mientras este sea menor que cada uno de los elementos del arreglo destino. Cuando insertemos un elemento en el arreglo ordenado, los elementos que queden por encima de este deberán correrse una posición. Significa que van haciendo la comparación y corren. Hagan comparación y corren. Cuando encuentran el lugar, Pimba. lo dejan ahí. Van haciendo un corrimiento a medida que van buscando el lugar. Vamos a ver cómo funciona. Acá en este ejemplo, el 44 El que arranca. sería la sección ordenada del vector. Del 55 al 94, la parte que ustedes ven hacia la derecha, está desordenado. Entonces, fíjense que el ordenamiento va a empezar desde este elemento. Va a empezar a compararlo con este. Como vamos a hacer un ordenamiento de menor a mayor, ¿sí? La pregunta va a ser si este es menor a este. Si este es menor a este, lo que se hace es se corre el 44 por acá y después se dejaría caer el número más chico. Pero en este caso, la pregunta ¿cómo es inicialmente? ¿Este es mayor? Sí. Entonces esto va a quedar como está. Queda como está. Y vuelve a un siguiente bucle. Fíjense que ya tomó como ordenado tomó como ordenada esa pregunta. Entonces va a tomar el 12. No es Y ahí mayor. sí, ahí viene el problema del tema. El 12 lo va a comparar con el 55. ¿Es menor? Es menor. ¿Qué tiene que hacer? Correr el 55 un lugar. Ahora va a preguntar contra el 44. Es menor. ¿Qué hace? Lo corre un lugar. ¿Sí? Ya no hay más para recorrer. Entonces el 12 ¿dónde va a ir? Al primer lugar. Al Y origen, digamos. entonces, una vez que terminó esas pasadas, considera que estos tres elementos quedaron ordenados. Y va en busca del cuarto. ¿Cómo es el cuarto con respecto al 55? Menor. Menor. ¿Qué va a hacer con el 55? Corre. Lo va a correr en un lugar. Entonces va a preguntar contra el 44. Menor. Lo corre en un lugar. Con el 12, mayor. Terminó la búsqueda. ¿Dónde lo inserta? Acá. Segundo puesto. ¿Sí? Donde la pregunta falló, digamos. Mientras sea verdadera, va haciendo un corrimiento. Y así va a ir preguntando por todo. El último, fíjense que como esto se mantiene ordenado, al preguntar por si este es el último elemento y no es menor, terminó la Sí, búsqueda, claro. lo deja donde está y, Si hubiese sido menor, lo hubiese y cambiado. empieza a hacer otra vez el corrimiento. ¿Está? Fíjense cómo funciona. Empieza con la posición 2 para considerar que la 1 ya está ordenada. Y de ahí hacia la n. Resguarda el valor inicial, que sería este. ¿Por qué? Porque en el corrimiento se van a ir pisando los datos. Se pisan, entonces se van a ir perdiendo. Entonces hay que resguardarlo. Este que es el valor... perdón. Este es el que se resguarda, que es el que voy a dejar caer en el lugar adecuado. ¿El 55? Es el primero del sector desordenado. Inicio con J, el índice, digamos, para recorrer el sector desordenado es J, va a iniciar en I-1 y ahí comienza a trabajar. Si el valor X, que es el que estoy queriendo insertar, que es el 55, es menor a A sub J es ¿qué valor? Como I empieza en 2, J empieza en I-1, J va a empezar en 1. El 55, que es el que resguardé, ¿es menor al 44? No, esto ya da falso. Ajá. ¿Sí? Es mayor. 55 es mayor a 44. Perdón. El 55 que está acá es mayor a este. Entonces esto es falso, sale. Y J mayor a 0.
Y J mayor a 0 en realidad es porque se te va a terminar el sector. O sea, Está para cuando termine. como vos vas a empezar a recorrer, o sea, lo que vas a hacer es, la próxima I va a ser 3, J va a empezar en 2. Y ahí empieza Claro, a caminar. a hacer el corrimiento. Entonces lo que vas haciendo es, como J va para acá, va a ser un corrimiento. ¿Está? El para va a ir tomando la parte desordenada. Bien. Y el mientras va a trabajar con la inserción en la desordenada. En ordenado. ¿Sí? Así sería. Entonces, vamos de nuevo. El para va a ir, fíjense que el recorrido lo hace en la sección desordenada. ¿Sí? Vale, 2 a N. La 1 comienza ordenada. Y este mientras, salud, lo que hace es tomar la posición que quiero, el elemento que quiero, el elemento en la posición que quiero ordenar. En este caso sería 55, en esta pasada es el 12, acá el 42 y el 94. Y lo que va haciendo este letra es haciendo un recorrido en reversa hacia el inicio, buscando el lugar adecuado para insertar ese valor. Entonces lo que va haciendo es tomando un elemento de la porción desordenada e insertándolo en la posición correcta en la parte ordenada. Eso es lo que haría el para, digamos. El para hace el recorrido de toda la sección desordenada. Y el mientras interno busca el lugar correcto para donde tirar. Y lo que hace el mayor que el 0 es que no se pase del claro, no, porque si no te irías a una posición -1. Claro, ya estaría al lado del 12 hacia afuera, digamos. Es algo que sería un error que tienen que evitar hacer es acceder a posiciones que no están definidas. En este caso, no tenemos la definición ahí, pero podemos decir que es un vector que se llama A y que va de 1 a 5 y que es de 0. Perfecto. ¿Alguien tiene por favor un marcador de pizarra? No, la verdad que me olvidé pedirle a Julio y haría uno para ese. Buenísimo. Gracias. Qué capo. ¿Rojo también tiene, profe? Rojo. Rojo y blanco no es para mí, pero bueno. Este es el azul y oro. Por más que hayamos perdido, estamos. Bueno, gracias. Se emociona, Mati, mira. Sí, gracias, me emociona. Entonces, como este comienza en 2, es la parte desordenada. Hacia el final. Y este lo que va a hacer, va a ir en reversa tomando el valor inicial, el elemento inicial que sería el X, que es de la parte desordenada, y va a recorrer el origen. ¿Sí? La parte ordenada con el miembro. Esto es la parte ordenada. O sea, este elemento es la parte ordenada. Esta pregunta es para no excedernos del límite de la parte ordenada. Y lo que estamos haciendo acá es comparando con este, que viene del sector desordenado, y queremos encontrar un lugar. Así funciona este mientras que está acá. Y fíjense que va decrementando el índice. Va a comenzar acá y va a ir hacia allá. Va a comenzar acá y va a ir allá. Este hacia allá. ¿Sí? Va a comenzar acá y va a ir para allá. Siempre y cuando esto y esto sean verdaderos. ¿Ya está? Sí. Si esto es falso, ya encontró el lugar donde se quiso hacer. Y si esto llega a ser falso, significa que lleva el tope también. Entonces, en el caso, podría ser el ejemplo del 12. Claro, lo pone ahí porque es el lugar más. Exactamente, porque ya no hay ese más chico de todo y nos podemos ir a una ubicación con -1, porque si llegáramos a entrar una vez más, J se transforma en 0 y el 0 no existe, como posición, por ejemplo. Acá podríamos plantear que todos los arreglos se llaman A y es un arreglo de 1 a 5 de y que lo borre quien pueda, ¿no? Quien llega hasta allá arriba. ¿Se entiende la definición? Sí. De 1 a 5 entero. Son todos los arreglos iguales. ¿Sí? Usamos el mismo arreglo para probar todos los algoritmos. ¿Alguien no entendió el algoritmo? La filosofía de lo que hay que entender, y después me gustaría que tomen este código y lo analicen, ¿no? Hagan la transcriptoria y demás. Ahora les voy a mostrar el código que traje y fíjense, vamos a verla por ahí, comparando lo que está programado contra esto, digamos, para ver qué diferencias hay. Pero bueno, acuérdense,
inserciones, sector ordenado, sector desordenado, comienza con el primer elemento como ordenado y el resto desordenado, y se va tomando en orden ascendente por ubicación, ¿no es cierto? Elemento por elemento, y se lo va insertando en el sector ordenado. A medida que se va haciendo ese recorrimiento, se va haciendo esa búsqueda de ubicación para la inserción, se va produciendo un corrimiento de los elementos. Ese corrimiento se da acá, fíjense. Esta sentencia es la que hace el corrimiento de los elementos. Por ejemplo, estamos acá en el caso del 12. Vamos a hacer una prueba con el 12, que es el primero que empieza a mover las cosas. X es el 12. ¿Sí? A sub I, bueno, está el 12. J, I comienza con 3 en este caso. J va a valer 2, el menos 1, ¿no es cierto? Acá este es el 12. Sí. Y el A sub J, ¿cuánto vale? Es A sub J 2. Entonces, el 55. Sí, sí, 55. ¿Sí? ¿12 es menor a 55? Sí. ¿J mayor a 0? Sí. Si J vale 2. Entonces fíjense lo que hace. A sub J más 1 lo pisa con A sub J. ¿Qué está haciendo ahí? Escribe en la posición que era. ¿Cuál es J más 1? Uy, se apagó. En la posición anterior. En la posición 3. Ahí está. J vale 2. J más 1 sería 3. En la posición 3 Escribe coloco J. lo que está en la posición 2. Sí. Claro, que el 55. Primero escribo el 55 y después. No se ve por ahí eso. Así sería, ¿no es cierto? Y a J le asigno J menos 1. Entonces pasa a valer 1. Esto valía 2 menos 1. Pasa a valer 1 J. Vuelve para acá. ¿Cuánto? Ahora A sub J es A sub 1, que es el 44. Ajá. 12 menor a 44. Sí. Sí. J mayor a 0. Sí, vale 1 todavía. Perfecto. Entonces va a entrar y a sub J más 1. ¿Cuánto vale J? 1. A sub 2 lo piso con A sub 1. El 44. Fíjense que eso va a quedar igual que la tercera vez. Está perfecto. Está muy ¿Sí? bien. Viene y a J le asigna J menos 1. Por ende esto era 1, menos 1, se transforma en 0. Da la vuelta y ahí en realidad lo ideal sería que esta pregunta esté primero, porque daba un error de una pregunta. Pero bueno, esto estaría bueno que esté de este lado. ¿Sí? Bueno. Entonces J siempre J mayor a 0, digamos, en este Para caso. empezar la pregunta. Y después empezamos a Porque si preguntar. no vamos a estar preguntando por una posición 0 acá que no existe. Entonces esto, como es un I al ser falso, Claro, provocaría claro. la salida y La salida. Bucle. ¿Ah? Sí. ¿Por qué en J igual a I? Perdón, disculpa. Y después, Por si salió del acá ciclo al en el final último me valor. queda A sub J más 1, que J quedó en 0, es 0 más 1, 1, No. le asigno Sí, X. que es el valor ¿Cuánto más vale chico? X? 12. Entonces en la posición 1, ahí cargaría 12. el 12 que es la X, digamos. Y ahí quedaría, me faltó esta acción de 11, ¿no? Claro, sí, Esta es la que hace el la final. inserción, digamos. El del último valor. Mientras hace el corrimiento y esta hace la inserción del dato en la posición que corresponde. ¿Y ahí cómo arrancaría para el próximo caso? No, no. Al próximo caso viene el fin para y comienza, ¿no?, en la posición siguiente. Si valía 3, comenzará en la 4, J en la 3 y J de la 3 se va hasta la 1 y comparar con la posición 4 del vector. En la siguiente pasada comenzará de la 5, J de la 4 hacia la 1 para buscar posición. ¿Se entiende entonces? El para recorre la sección desordenada, se hace un resguardo del elemento de la sección desordenada que vamos a insertar. El mientras busca la posición Para haciendo inserción. un corrimiento hasta que encuentra la posición correcta y esta última acción hace la inserción. Si tuviésemos un arreglo de palabras, para hacer eso habría que hacer un conjunto. Ay, ¿Por qué era J igual a 2 si en la primera iteración I valía 2? no, yo empecé en esta iteración que acá vale 2 y acá I vale 3. Yo empecé en la segunda iteración para usar el 12 como Para correr. Por eso me moví acá tomando el 12 como primer elemento. En este caso I vale 3. Por eso J valía 2 nada más. Profe, ¿funcionan también con alfanumérico o es solamente para números? No, si vos podés comparar contenidos, digamos, de alfanuméricos. O sea, vos podés hacer esta comparación.
¿Qué es? ¿Verdadero o falso? No leo. Juan menor a José. menor a ¿Verdadero o José. Falso. Falso. La U está después. Y si yo. Se compara así. Las J son Este iguales. contra este. Y entonces la U con la U. No define. ¿Está? Son iguales. Este contra este. La U es mayor a la O. Entonces esto te da falso. Y eso se. Así se hace Hay la que comparación. definir ¿no? un conjunto o se puede poner así directamente. No, puede estar almacenado así. O sea, ahí ahí lo que está, Ah, ya atrás suyo. lo que está diciendo es que en cada uno de los elementos hay un nombre. No hace falta que sean números, digamos, o sea, podemos dar palabras. Si es un arreglo que tiene caracteres también, el carácter tiene su ubicación. A ver, de fondo, y cuando vean arquitectura, van a recordar cosas como esta. De fondo se maneja un lenguaje binario, ceros y unos. Todo se transforma en ceros y unos. Entonces las comparaciones se hacen entre ceros y unos. Entonces, si comparo letras, la letra en realidad está Ubicada. asociada o codificada a través de ceros y unos. Entonces lo que voy a estar comparando en realidad son bits, o sea, es binario, código binario. Entonces, por eso, el valor de la J, en este caso, ojo, ¿cuál es la diferencia entre la J minúscula y la mayúscula? Si son mayúsculas las dos J mayúsculas, no habría diferencia, pero entre la U y la O, el valor del binario de la U es superior al valor del binario de la O, por eso es que se da el resultado. Si no, habría que buscar una tabla de código ASCII o algo por el estilo, y ahí tiene la numeración en binario, y pueden hacer la comparación de los números binarios, cuál es mayor. ¿Ya? Así compara por debajo, internamente, un ciclo. La nueva proposición, lo que es string, digamos, o alfanumérico se compara así. Bueno, vamos a avanzar así podemos ver el código que les traje. Observaciones, debemos controlar que J sea 0 mayor a 0 para no exceder el espacio, en realidad, para no salirnos de la ubicación del vector, digamos. O sea, acuérdense que eso está ubicado estáticamente en la memoria y no nos podemos ir de los tamaños que definimos. Definimos 5 elementos de tipo entero, eso va a ocupar un tamaño en la memoria. Tantos bytes por entero, esa cantidad de bytes por 5 es el tamaño que va a tener nuestro vector, no podemos ir ni más allá ni antes del primer elemento. Así. Si no, le va a dar un error de acceso a memoria y va a interpretar el sistema que te está queriendo acceder a la memoria que no les corresponde. ¿Ah? Siempre se supone que el primer elemento está ordenado para no tener que perder tiempo comparándolo consigo mismo. Un elemento solo está ordenado. ¿Ah? Por sí solo, o sea, yo estoy ordenado. Ahora yo, comparado con otras personas, no sabemos. Claro. Habrá que ver qué tipo de orden y... Claro, Pero bueno. lo que entiende es que los elementos es el que está ordenado. No, pasa que... En el primero es solo uno. La idea es, esta salvedad que está haciendo tiene cierta obviedad. A lo que voy. El primer elemento no está ni ordenado ni desordenado, no sabemos porque nos comparamos contra qué. Claro. A eso voy, o sea, por eso siempre se comienza del segundo. No por una cuestión de no perder tiempo, sino por una cuestión de que... Se asume porque no se puede hacer booleanamente. Y a partir de ahí el conjunto está ordenado. Exacto. ¿Por qué? Porque el algoritmo hace que lo que vas trabajando es en ampliar un conjunto ordenado Así es, lo amplía. y achicar un conjunto desordenado, que es un subconjunto de Sí, elementos. sí, Si son iguales los Sí. números, ¿Sí? ahí explota todo. ¿No? No, lo ordena igual. Vamos. Ahí explota la práctica. ¿Qué pasa si son iguales? No entra. No entra el viento. Bucle. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo de nuevo. Acá hay 12. Ah, sí entra. Sí entra, a ver. No entra el viento. No. O sea, pregunta por el cero y después pregunta si es No, menor. acá no habría un 12. Acá sería el 12, ¿cierto? Estaría ordenado. Vamos a hacer así. Lo vuelve Tengo a el escribir 12 en el mismo lugar. y tengo un 12 en el... ¿Así sería tu pregunta? Por ejemplo, acá en esta pasada. Tengo el 12 para ordenar y tengo un 12 acá. Ajá. ¿A dónde lo voy a dejar? ¿A dónde lo dejaría? Al- ¿Lo va a pisar al 12 o va a quedar antes del 12? No, otro. Por esta pregunta, porque no está preguntando por el igual. Va a quedar antes. O sea, todos los iguales, si encuentro un valor igual, quedan en la posición Que está. inmediata superior, digamos. Sí. ¿Se entiende? Por esta pregunta.
Porque el 12 lo va a comparar con el 55, lo va a correr al 55. Claro, va a Y quedar cuando Hasta pregunte seguro. contra el 12, no Va a es ser- menor, va a ser- va a es tener igual. número. Entonces el 12 lo va a colocar acá y el 55 lo va a dejar en el tercer lugar. O sea, se van a repetir. Funciona, para los iguales funciona, pero está bueno la buena tu pregunta Para ver qué pasa. que digan, che, ¿será que ordena? No, pero Ordena, porque la prueba que hice hoy en el código puse números aleatorios. Es un random y generar números y ahí siempre aparecen números repetidos. Y vamos a ver cómo lo ven. El otro que es el de selección, que es el más inestable, considerado más lento de los tres, trabaja con dos paras, o sea que sí o sí hace una cierta cantidad de pasadas para determinar que el vector está ordenado. Y lo que hace, que va creando un sector también ordenado, que sería el sector izquierdo, pero no es que produce ningún corrimiento ni nada por el estilo, sino que lo que hace es busca el más chico, por ejemplo, en la primera pasada. Y lo que hace, lo intercambia con la primera posición. Hace un trueque. Por ejemplo, está el 44 en la primera posición. ¿Ah? Busca que encuentra el 12. ¿Contra quién lo va a cambiar? Contra el de la primera posición. Entonces es un trueque con el 44 pasa al tercer lugar y el 12 al primero. Y ya considera esto ordenado. Toma este ahora, desde acá hacia acá. Busca el más chico. ¿Dónde está el más chico acá? 42. ¿Por cuál lo va En la segunda posición. ¿Por cuál lo va a cambiar? Por el 55. Por esta posición que está acá. Entonces, dará el 55 y hace un intercambio, hace un trueque en contenido. ¿Sí? Un intercambio de valores. 42 y 55. Y después busca acá el más chico, con el 44. ¿Sí? Pero el 44 está en la posición que corresponde, o sea que no hace ningún trueque. Hace igual las acciones, pero no mueve nada. Pero ya lo considera ordenado. De la parte restante busca otra vez cuál es más chico y lo que hace un trueque, bueno, puede encontrar el Pero último hace elemento, muchísimos ciclos. ya de por sí va a terminar al final. Pero puede terminar haciendo muchísimos ciclos para No, si nos ponemos a mirar, hace dos paras. El para que va a ir desde acá hasta acá. Sí, está al n-1. Y el otro que va a iniciar del I, o sea, de la posición donde esté I, más 1, que significa, en este caso, va a empezar de la 1 y la búsqueda va a empezar de la 2 en adelante. Entonces, el que busca el más chico es este par. Pero ¿dónde lo busca? Siempre de la posición actual de I más 1, porque I es el que vamos a hacer el trueque. Usted busca el resto. Claro, Para ahí. poder hacer esto. ¿Los dos puntos serían el astro? Sí, en este caso sería un asta, sí. Entonces, vamos, de I a n-1 porque vamos a recorrer el vector hasta la anteúltima posición. Sí, la última después de la ordenada. Entonces se recorre así. Y el para de acá adentro sí busca de la posición actual de I hasta la n. I más 1, perdón, hasta la n. Si I comienza en 1, la búsqueda va a empezar de la 2 en adelante. Si comienza en 2, como en esta pasada, la búsqueda va a comenzar de acá para acá. Si está en 3, la búsqueda comienza acá. Si está en 4, y así. Y el último, Claro, no le va a errar, digamos. No, pero hace varias pasadas. Porque tiene que hacer tantas pasadas como número tiene más o menos. Menos uno. no, acá son pasadas fijas. Se ponen a pensar, son pasadas fijas. Sí, porque al las hacer tiene que dos hacer sí o sí, paras, por eso. Las tiene que o hacer sea, sí sí o sí todo. las hace. Algo parecido era el de intercambio antes, donde hacía una cierta cantidad de pasadas, siempre fijas, y se determinaba que el algoritmo ya quedaba ordenado, sí o sí. Ahí. El tema es que después lo optimizaron para, si no había que ordenar más, pues ya estaba ordenado, salir. Si el vector está ordenado, Sí, el centro. lo hace igual. Sí, lo hace. Hace el trabajo igual. O sea, si le doy un vector ordenado, se pone a laburar. Y labura. No sé qué va a estar ordenando, pues ya está ordenado. Pero bueno, ese es el problema de este. Y eso El anterior también, aunque hace pasadas de una sola. y hace un par. En este caso va a ser dos pares. Y los dos pares los va a ejecutar siempre, por más que el vector esté ordenado. El mejor de los tres, si yo le doy un vector ordenado para probar a ver qué tan inteligentes son, es el de intercambio, que es el que viene. Porque hace una sola pasada y detecta que no hay nada por cambiar y sale. Entonces, mínimamente ejecuta una vez todo. ¿Sí? Si hay que volver a ejecutar, vuelve a hacer otra pasada y así hasta que se ordena. Es el único que tiene un control de ordenamiento. El de inserción y el de selección
no controlan que el vector esté ordenado. O sea, no hay ningún control que le determine que el vector ya está ordenado para salir antes. Porque tener paras significa que va a ser recorrido fijo. Sí. O sea, si vemos un algoritmo con un mientras, ya es un poco más optimizado porque va a frenar. Sabemos que en algún momento corta el proceso. Pero si vemos que hay para, ustedes saben que esto es fijo. Ahora, ustedes dirán, ¿funciona? Sí. Funciona igual que el anterior. Ordena. ¿Cuál es el objetivo? Ordenar el contenido. ¿Y este cómo lo vemos? Ordenar. ¿Cuál es la filosofía? Es tomar, hacer una búsqueda del menor elemento e ir a hacer un intercambio con la primera posición. Y hacer una siguiente pasada de la segunda posición hasta la enésima posición. En realidad se va a dejar fija la segunda posición y se va a tomar de la siguiente hasta la final buscando un valor más chico, comparado con esa con la que voy a hacer el cambio, digamos. Y así, todos esos trueques que se van haciendo van también llevando los números más grandes hacia el final. ¿Sí? No sé si se dan cuenta que... Sí. Sí, pero aún así los va a recorrer, aunque terminen ordenados, los va a recorrer, así que da lo mismo. O sea, no hay nada que te diga, hasta la mitad lo ordené, porque recorrí todo y todos quedaron, suponiendo que quedaron bien parados, y aún así lo va a recorrer todo. No, este no hay control. Y el anterior tampoco. Es un poquito mejor porque tiene un mientras en el medio, que corta un recorrido y frena en una posición, en la segunda pasada frena, y se ya va al siguiente para. Sí, recorre, pero si nos ponemos a mirar este no frena en ningún lado, este hace todas las pasadas, hace todas las búsquedas, hace todo. Así como... Bueno, a ver, selección directa. Este método, así como el de inserción, supone en el peor caso decir que el elemento esté muy desordenado. En el caso de que los elementos queden ordenados prematuramente, el método seguirá trabajando hasta llegar al último elemento. Esto también se da para el primero, ojo. Si le doy un vector ordenado a la inserción, igual va a trabajar. n-1 pasada va a ser. Pero mientras adentro no va a hacer nada. Pero se hace preguntas, o sea que hay una sobrecarga. O sea pero el peor de los dos es el de selección. Y me queda intercambio. Este era el peor de los tres. Pero una pequeña modificación que se hizo lo dejó en uno de los, el segundo o primero, depende de la cantidad de desorden del contenido. Si es poco desordenado, este es el mejor. Si es muy desordenado, el de inserción toma velocidad y realmente hace una diferencia. Y sobre todo si es un vector extenso con más razón. La principal característica de este método es el intercambio entre pares, o sea, este va haciendo comparación de a dos. Y lo que hace es comparar a dos y si está desordenado, acuérdense que el orden que venimos practicando es todo ascendente. Entonces compara un par y si está ordenado ascendentemente, lo deja como está. Y si está desordenado, o sea, está al revés, lo que hace es un intercambio entre esos dos pares. Lo que va provocando que siempre se va haciendo un corrimiento de los números más grandes hacia el final. O sea, lo va a traer hacia la derecha. Ahora vamos a mirar, porque el mismo intercambio hace que ya el más grande quede al final. ¿Sí? Y el siguiente intercambio va a hacer que el siguiente más grande quede al final y así sucesivamente. Ahora vamos a ver. Se va a hacer al principio de comparar el intercambio de la... ¿Este es el más rápido, digamos? ¿Es uno de los más rápidos? No es el más rápido, pero es uno de los mejorcitos ahora, puesto que, fíjate que el ciclo que gobierna el proceso es un mientras. Y de ahí ya da, digamos, a ver, le da una cierta sospecha, digamos, de que es un poquito más inteligente que los anteriores. ¿Sí? Que no va a hacer trabajo a lo tonto, que no va a hacer un recorrido de vectores innecesarios. O sea, ya da la pauta. Hay que ver después si es tan bueno como se ve, digamos. Pero si ya no tiene un par de entrada, significa que en algún momento esto puede cortar y se considera que esto corta cuando no hay más para ordenar. Entonces el único que tiene un control de que el vector está ordenado. Y después sí adentro tiene un para que hace todo una pasada. Y la pasada es este con este. Fíjense lo que va a hacer. Comparo este con este. ¿Está ordenado ascendentemente? Sí. Ahora comparo este con este. ¿Está ordenado ascendentemente? No. No, cambia. Lo tengo que cambiar. Después comparo el 55 con el 94. ¿Está ordenado ascendentemente? Sí. Después comparo el 94 con el 42. No está ordenado ascendentemente.
hago el cambio. Fíjense que en la primera pasada, ¿dónde quedó el más grande? El fondo. Ya lo ordenó. Porque esa misma comparación hace que los valores se vengan hacia la parte derecha, o sea, los más grandes hacia la parte derecha. Si estamos ordenando descendentemente, va a ser al revés. Vamos a la siguiente pasada. Ya teníamos el 94 recién, ¿sí? Al final. Y como se hicieron cambios, entonces se vuelve a hacer una nueva pasada. Ahora se compara este con este. Hay que hacer el cambio. Hay que hacer cambio. ¿Sí? ¿Este con este? No hay que. ¿Este con este? Sí. Sí. Acá. ¿Este con este? No. Nada. Ya sabíamos. ¿Ah? Pero se hizo cambio. Entonces vamos a hacer otra pasada más. ¿Este con este? No. Nada. ¿Este con este? Sí. Sí, un cambio. Acá. Y después me queda este con este, perdón, este con este, nada. Este con este, nada, y así me queda resultante. ¿Ya está ordenado? Pero hizo un cambio. Entonces hay que hacer otra pasada más. Y en la siguiente pasada No hay cambio. no hay cambios. Y ahí ya dijo, ya está ordenado. Salvo. Entonces, si yo ya le daba a este vector así, iba a empezar a preguntar, ¿hay cambio o no? ¿Hay cambio o no? ¿Hay cambio? Pero una sola ¿Hay vez. cambio o no? No hay ningún cambio, salvo. Terminé. Ah, Entonces, una pasada chequeó que no había que hacer ningún cambio, sale. O sea que mínimamente va a ser una. Y si no, va a ser tantas como sea necesario, con que haya un cambio de, o sea, un trueque, un enroque de valores, automáticamente ya setea una bandera en falso para que esa bandera sea controlada por el mientras y diga, sí, hubieron cambios. ¿Hubieron cambios? Sí. Entro de nuevo. Paso la bandera a verdadero y vuelvo a trabajar. Cuando detecté un cambio, vuelvo a actualizar la bandera para volver a preguntar, ¿hubieron cambios? Sí. Lo ideal sería cambiar el nombre de esto, ¿sí? Y ver si le podemos llamar, qué sé yo, cambio, o no sé, alguna cosa trabajo. que sea más, que esté más asociada al trabajo que estamos haciendo. Si le llamo bandera, es como el programa de Sheldon, ¿cómo es? Big Bang Theory. Sí, algo de la bandera, y qué sé yo, acá no tenemos ninguna bandera. Aunque la función de esta variable es una variable tipo testigo, bandera, como se llama, que es para evaluar el valor en algún, del estado en algún momento del algoritmo, en realidad estaría bueno que le llamemos de otra forma. O se cambió, o cambios, o alguna cosa, se preguntó, o no sé, algún nombre Cambio. que me dé acá un verdadero y un falso, podemos cambiar los valores y preguntar distintos. Se puede hacer alguna cosa, un ajuste para mejorar un poco la lectura del código. Pues yo leo nombres de variables, que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo por ahí. Tiene la confusión y por ahí el tema del mantenimiento de eso. Pero bueno, insisto, este es un control de cambios y acá esto es una pasada completa sobre el vector hasta la posición n-1, porque si no puedo ir hasta la n, pues intentaría cambiar contra la que sigue y no existe. Entonces voy hasta la n-1 para hacer un cambio si es necesario contra la n. No puedo ir hasta la n porque estaría queriendo preguntar por fuera del vector. Por eso tengo que ir un pasito antes. Pero acá se pregunta, ¿hay que hacer cambios? ¿Sí o no? Todo depende del par. Acuérdense que se compara de a pares. Si el par está ordenado, lo dejo como está. Si está desordenado, lo intercambio. Y el intercambio se hace acá adentro. Y por cada intercambio, no importa, 1 o n, yo ya pongo el valor de la variable testigo en el que yo considero que tiene que estar para poder preguntar después. Se pueden hacer ajustes acá tranquilamente. La cuestión es que ustedes entiendan la filosofía del algoritmo. ¿Cómo funciona? Es un algoritmo que trabaja analizando de a par de elementos consecutivos y controlando que estén en el orden correcto. Si hay alguna modificación porque no están en el orden que deben estar, en ese caso se vuelve a hacer otra pasada sobre todos los elementos del vector, analizando siempre a par de elementos. Cuando una pasada que se haya realizado no se detectaron cambios, en ese caso el algoritmo considera que el vector ya está ordenado y finaliza la ejecución. Y eso lo hace con esto. Se puede decir que este es el de inserción son los mejores. Y si está poco desordenado, insisto, este tiene la de ganar. Si está muy desordenado, el de inserción es el algoritmo nuevo. ¿Sí? Wow. Bien.
¿Alguna pregunta? Sí, quería sacarle una foto a ese código. Acá no. Si puede volver una imagen atrás. Ah, perdón. Sí. Justo abrí la... Listo. 5 pesos la foto. Eso. Bien. Ahora quiero... Ay, ya tengo un poco de juego con eso. Bueno, ahí está, no, seguro. Vamos a ver cómo suenan. Ajá. En la vida En la vida real. The real. The reality. Uy, no sé un carajo, curado. ¿Conocen esto o no? La herramienta, digo, ¿conocen? Sí, ¿no? Jenny. Bien. Qué hermoso procede. Bien, ven para arriba, le damos este ordenamiento. ¿Todos ven? Más o Sí. menos, algo, ¿sí? Igual se puede. Acá fíjense que acá es para molestarlos a ustedes, ¿no? Para complicar la vida, definir un tipo. ¿Sí? Porque si yo quiero modificar mi vector después y hacer esto para 50, para 100, lo modifico en un solo lado. Después el resto son todas variables basadas en ese vector, que es un tipo. Es como definir un registro. Y después defino variables sobre ese registro. O sea, ¿me van siguiendo? Sí, sí. Yo en Pascal definí un tipo que se llama tab, que es un array de 1 a 20 de enteros. Bien. ¿Está? Y después definí un var que se llama b, Sí. Una que global. es de este tipo. O sea, b va a ser un array de 1 a 20. Y después uso b para trabajar. Después le paso, fíjense, a cada procedure que hice le paso un vector. ¿De qué tipo? De tab. De tal. Eso es más fácil inclusive para definir un parámetro. Si no tendría que estar definiendo array de 1 a 20. Entonces ya defino esto y ya esto lo uso para definición de variables, definición de parámetros. Es mucho más fácil. ¿Me siguen o no? Sí, sí, sí. ¿Me siguen o no? Sí, por YouTube. Entonces, si tengo un vector con otros parámetros, lo único que cambio ahí arriba nomás y Sí, lo tal levanto. cual. O si quiero tener otros vectores de otros tipos, defino todos los tipos ahí. Después defino variables. O si necesito definir un parámetro, acá tengo un parámetro. Mi parámetro se llama vector, pero es de tipo tab. ¿Dónde está tab definido? Acá arriba. ¿Qué es tab? Si no, tendría que colocar todo eso acá. Ah, perfecto. ¿Me siguen? Sí. Un ordenamiento de código. Tengo que tener un procedimiento para rellenar el vector, que es el que está ahí. Ah, Un entero. Entonces, ¿qué hago con el relleno del vector? Fíjense lo que hago. Uso la función randomize de Pascal Claro. y después utilizo la función random. Esto me activa un motor de generación de números aleatorios y esto me elige uno de esos números. ¿Está? Le digo que sea de 50, lo que significa que va a ir de 0 a 50. 49. Son 50 números. Si quiero que vaya de 1 a 50, acá le pondría que poner más 51. 1. Entonces ahí me va a ir de 1 a 50. ¿Se entiende, no? sí, sí. Siempre comienza en 0. Para mostrar el vector, transfiero esto porque ahí muestro un poco de recorrido también. Claro. Voy de 1 a 20, de esta variable, fíjense, estoy usando vector porque ese es mi parámetro, el nombre de mi parámetro. Lo que hago acá es un for que va de 1 hasta 20, como sería un para, muestro, después tengo una línea en blanco para hacer separaciones nomás para la salida. ¿Sí? Entonces rellené el vector con números aleatorios, lo muestro y acá tengo los algoritmos. Inserción. ¿Cómo hacía la inserción? Resguardaba el valor actual y empieza en 2, ¿se acuerdan? Que vimos hace un ratito. Y después J es I menos 1. Acuérdense que J iba a ir hacia la izquierda y va a ir hacia la derecha, aumentando y achicando el sector desordenado. Y la J va a ir buscando en la sección ordenada para hacer la inserción. Y fíjese que yo cambié la pregunta. ¿Cómo estaba esta pregunta hoy en el algoritmo? Estaba al revés. La pregunta Acá ahí. sí corregía. ¿Ah? Yo corregía eso. Iba haciendo unas correcciones. Y acá hace la inserción. ¿Actual quién sería? Es el valor que quiero insertar en la parte ordenada, en la mono. Ya eso es un código que encontré y adapté un poquito, hice unos comentarios. Pero actual tiene más pinta de decir, este es el valor que quiero insertar. Tiene un nombre más parecido, digamos. X y no sé.
¿Sí? No lo conozco, pero actual capaz tiene más pinta de que lo conozca. Y acá tengo el código que vimos recién. Prácticamente pasado a Pascal no hay ninguna variante, salvo esa que le dije que pregunten antes. Después tengo un procedimiento que se llama burbuja. Burbuja es de intercambio, me olvidé decirle que así se le llama, ¿sí? Así como el mientras, en realidad es pretest, el nombre técnico, ¿sí? Y nosotros le decimos mientras, somos amigos, digamos, El intercambio directo es el nombre del algoritmo, pero se le llama método de la burbuja, porque lo que va haciendo es como que las burbujas van subiendo de nivel, es como que dije yo, al 94 le va trayendo, en cada pasada va trayendo los valores más grandes hacia la derecha. Y bueno, ahora, fíjense qué pasa, ¿con qué está implementado? Es un post-test. Wow, soy el autor del código este, yo no. Y lo dejé a propósito ahí, para que se dieran cuenta, acá ya se dieron cuenta. Fíjense que no hay un while ahí, no hay un mientras ni pregunta por ninguna bandera, sino hay un repetir en realidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya cambio. ¿Se entiende? Claro. Sí, Una pregunta utilizó bandera. similar. Claro, el cambio de la bandera, digamos. Usó la bandera, en vez de llamar la bandera, ¿cómo le llamó? Cambio. ¿Ah? ¿Y cambio dónde está? Inicia de arriba en false. Como falso. Y la cambia true si hay un cambio. Claro, Y en nuestro algoritmo era al revés, la iniciaba en este verdadero y la cambiaba a se borra falso. una línea. Yo creo que pregunta mejor. O sea, si vos analizás el código, está preguntando mejor, los nombres de las variables son más asociadas a lo que hace, e inclusive preguntas, fíjate el until, que es el hasta qué. Hasta que no haya cambio. Hasta se entiende lo que está preguntando. Y no hace falta saber Pascal, ahí ya se está entendiendo que está preguntando hasta que no hay cambios. ¿Se entiende? Entonces fíjense la diferencia entre nombrar variables de una forma y nombrarlas de otra, llamarlas, darles un nombre con sentido o con asociación al proceso que está haciendo, tiene mucho de incidencia cuando yo trabajo con el código. Y después de selección, que tiene dos for, dos para, que va de 1 a 19, pero ese n-1, y el otro va a ir de i más 1 a 20, hace la búsqueda del más chico, que a diferencia del algoritmo, acá no solo guardaba la posición del más chico, sino que también guardaba el valor. Y si ya tengo la posición, yo tengo el acceso al valor, no hace falta almacenar el valor, ahí me puedo ahorrar una línea de código. Pero después la uso acá. Lo que está piola es que no la estoy usando dentro del para, o sea que me ahorro una ejecución en el núcleo, que son n ejecuciones en realidad, cierta cantidad. Entonces lo que hago es solamente resguardar el código de Pascal resguardar la posición del menor y después hago el intercambio. ¿Se acuerdan que este tenía una posición fija y el temporal, digamos? Una vez que lo hallaba al más chico y cambiaba por el anterior, hacía un trueque de posiciones. Sí, que era acá lo que está haciendo es saltarse ese paso buscando... No, acá busca la posición Sí. de ese más chico y después lo usa para hacer el cambio. Bien. Y acá mi programa principal. Relleno el vector, porque si no, no sé qué estoy por ir a ordenar. Muestro el vector desordenado y después acá elijo cómo lo voy a ordenar. Y después, una vez que elijo cómo lo ordeno, muestro el vector ordenado. A ver si funciona. Eso sería mágico. Típico lo que hace la demostración en vivo. Compilo, total no toque nada, supongo que va a dar bien. Éxito. A ver. ¿Qué pasó? Está en la notebook. Ah, acá está. ¡Voilà! ¡Qué lindo! Nos perdimos el video. ¡Qué lindo! Desarmando. A ver, acá, preferencia, propiedades. Una fuente un poquitín más grande. 24, ¿no? A ver. Ahí está, sí, perfecto. Entonces fíjense, acá tengo 5, 20 posiciones con un random. Hay valores repetidos, que el 25 se repite 3 veces, el 30, el 45. Y yo, ¿ah? Ahí tenés.
anda bien la burbuja. Vamos a probar, qué sé yo, vamos a hacer un comentario y vamos a descomentar el de selección. Entonces vamos a guardar, el mouse, putero. Ahí está. Continue, executing y busco para mostrarle que anda. Acá. Sí. Son nuevos números, inclusive. Está Son bueno. nuevos números, ¿sí? Porque está cerrando y carga lo que encuentra, ¿sí? Entonces, todos van a funcionar. A nivel objetivo, los tres cumplen el objetivo, que es lo importante, ordenan el vector correctamente. Podemos probar el que nos queda, que es el mejor según algunos. Podemos hacer un vector más. Barra. Insert. Guardé. Método de inserción. Lo mismo. Ordena, repetido, ordena todo, digamos, no hay mayor problema. Fíjense que el código era prácticamente un alto porcentaje igual al pseudocódigo. Variante, algunas acciones, inclusive algunas mejoras, pero el código era prácticamente el mismo. La filosofía, que es lo importante, la lógica es la misma y todo ordena. ¿Sí? Así que apelo a esto para que vean, digamos, cómo sería una implementación real de código. Fíjense que otra cosa, como para que vean después para ir programando algunas otras cuestiones. Lo que queda el begin principal haciendo sus acciones. Sí. Mostrar el vector, rellenar el vector. Fíjense qué le paso como parámetro. Una variable. Una variable global, esa es la B que tiene arriba, que era de tipo tab, que era una variable global. Y después se la paso como parámetro a los procedimientos. Entonces el procedimiento rellena el vector, el procedimiento lo ordena, eso le voy pasando y después muestro esa B que es mi único vector en realidad dando vuelta en el sistema. No, está bueno para entender que lo que se modificó en la B dentro del procedimiento no terminó cambiando ya, sino que terminó sacando el nuevo que mostró. O sea, lo que decíamos de que cuando utilizamos una variable global y al haber una local, que la local funcionaba solo en el procedimiento. Sí, que la la global queda variable que se separada. llama vector en el procedimiento, Claro. ya está haciendo referencia a esa, ¿ves? Que es la variable global. Claro. Porque la que yo le paso es esta en realidad. Ujú. ¿Sí? Sí. Y como tiene la palabra var, en realidad estoy pasando el parámetro como se llama por referencia, que eso por ahí lo vieron en programación, mucho en el algoritmo no lo vimos, pero está, más que nada quería que vean que Los tres me métodos. queda el código ordenado de esta manera, con procedimientos. Un procedimiento para rellenar, un procedimiento para mostrar, y después el principal solamente invoco, llamo. Acá me pasé el rellenar porque estaba arriba. Ahí está, rellenar vector, mostrar el vector. Y el mostrar siempre es muestra, no importa si está ordenado o no está ordenado. Yo lo reutilizo, fíjense que uso la misma acción o el procedimiento ahí y lo uso acá de nuevo cuando está ordenado. ¿Se entiende? O sea, no tengo que redefinir otro procedimiento o hacer otro código. Uso el mismo código para ambas cosas. O sea, para mostrar el ordenado y desordenado el vector. Estoy reutilizando ya el procedimiento para dos lugares dentro de mi código principal. ¿Sí? Acá y acá uso lo mismo. Nada más que el contenido está ordenado y desordenado. Así que bueno, espero que les haya servido. De todas maneras, esto está en el campus. La presentación, si no hacía falta. El código no está en el campus, lo hice un rato en la tarde hoy. Y también hice el de la próxima clase, que es el de búsqueda. Entonces, como el de búsqueda, hay también tres opciones de búsqueda que después podemos ir modificando dentro del código para ir haciendo las pruebas. Necesita un algoritmo de ordenamiento. Como ya lo tengo hecho ahí, ya lo copié en el próximo programa, porque necesito una de las búsquedas. Necesita como condición para usarse que el vector esté ordenado, si no, no se puede usar. Perfecto. ¿Lo Sí. subes al campo entonces? ¿A qué? ¿El código? No sé, si quieren lo Sería bueno para jugar un poquito con
Para jugar, dice el vago. Si vos le metés más. Para destrabarle las 3 opciones. No, asistencia, no, siempre lo mismo. Vamos. Estamos de parte. Estamos de paro. Ojo que vamos a realizar una movida después del tema de la plaza, vamos a hacer una caminata.